Mientras estoy grabando este episodio, se está estrenando una nueva película de mi superhéroe favorito, que es Spider-Man. Sí, soy fan de Spider-Man como la gran mayoría de millennials que crecimos con ese superhéroe y pues está sacando una nueva película. Todavía no la vi, pero me hizo mucho recuerdo mientras veo el movimiento que está generando. Me hizo mucho recuerdo a varias de las cosas que enseña este personaje, y entre ellas su frase icónica: un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Frase icónica que le da el tío Ben a Peter Parker antes de fallecer. Y es por todo lo que implica ese momento tan emocional, de tanto impacto, y que es la frase bandera de Spider-Man, es que se me queda pegado y ha tenido un impacto poderoso en nuestra cultura y en mi generación. Entonces, me hizo mucho ruido hablar de esto, pensar en esto y recordar lo importante que es saber cuidar el poder que se nos ha encomendado. Porque aquí viene un punto importante. Todos tenemos un poder. A todos se nos ha dado un poder. ¿Qué hacemos con él? Ya es otra cosa. ¿Qué tanto poder tenemos? Es otra cosa. Pero de que tienes poder, tienes poder. O estás construyendo con tu poder o estás destruyendo con tu poder. Y un diamante, una persona que brilla, una persona que es imparable, que tiene la capacidad de bendecir a otros, de crecer, de superarse, de llegar a nuevos niveles en su vida, esa persona aprende a cuidar con responsabilidad su poder y lo hace crecer, y por consecuencia otros crecen alrededor de él. Hoy en Diamantes en Bruto hablamos del poder. Bienvenido. La primera pregunta que quiero lanzarte: ¿qué hacemos con el poder que se nos ha dado? Analicemos, ¿cuál es el poder que tenemos? Poder de influenciar a otros. El poder de ser parte de una sociedad, ser parte de una raza, la raza humana, ¿verdad? Y tenemos nosotros, todos los humanos, nacemos con una capacidad de influenciar nuestro entorno. Todos nacemos con esa capacidad. Tú puedes influenciar el entorno que tienes a tu alrededor. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? Estás influenciando tu entorno. ¿Cómo lo influencio? Las cosas que haces tú tienen un impacto y una consecuencia en tu alrededor. Todo. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo me subo a un auto y decido manejar lo más lento posible en mi auto? A, no sé, 10 kilómetros, 15 kilómetros por hora en una avenida muy transitada. Lo estoy haciendo yo. Yo tengo el poder de decidir lo que hago con mi auto y a qué velocidad ando. Y esa decisión tiene una consecuencia en todos los demás autos que están detrás de mí. Ningún auto de los que está detrás de mí va a poder avanzar porque yo estoy retrasando el movimiento de todos estos autos. Por mi decisión, todos se ven afectados. ¿Te das cuenta? Si yo decido botar una basura, la gente alrededor va a ver eso. Voy a afectar al medio ambiente, al entorno. ¿Qué pasa si yo decido, qué sé yo, botar un producto perecible, lo dejo en la calle? El olor, el hecho de que se desintegre, de que realmente pierda sus propiedades y demás, va a causar un efecto en mi entorno. Todo alrededor lo va a sentir, pues no va a sentir el olor y demás. Ahora, llevemos esto a un punto más fuerte, a un punto más importante. ¿Qué haces en familia? En tu casa. No importa si tú eres padre de familia o eres hijo, eres esposo o eres, no sé, o vives solo. No importa, pero tienes un círculo. Tus decisiones impactan en la vida de otros, para bien o para mal. Tienes un poder
de influenciar, de que los demás sean o beneficiados o no lo sean por lo que tú decidas hacer. Ponte a pensar, si tú decides, qué sé yo, ser maleducado en casa y pelear todo el tiempo, estás influenciando a que el entorno en tu casa sea hostil. Llevémoslo un punto más allá. Si tienes una mascota, recién hace un tiempo en las noticias en México se hizo un problema enorme, una noticia recontraviral, porque una persona, en su enojo y en su frustración, arrastró a un perrito por la calle, lo amarró al auto y lo arrastró a gran velocidad hasta que el perrito falleció por todos los golpes y las heridas. Eso es algo terrible, es un daño horrible y aparte es una tortura terrible para un ser vivo. Pero esa persona tenía el poder de hacerlo. Tenía el poder de decidir cómo influenciar a su entorno. ¿Cómo respondo a este perro? ¿Me enojo, lo castigo, le doy comida, le quito la vida? Tengo el poder de decidirlo. Eso es algo poderoso. En épocas antiguas, y también las personas que se dedican al tema de granjas, de crianza de animales para consumo, tienen que inhibir muchas veces esa emoción de quitarle la vida a un animal. Yo pienso que es un punto muy polémico para discutir, pero ellos tienen el poder de hacerlo. Mis abuelos vienen de una sociedad así, ¿no? Una sociedad donde era mucho más común la matanza. Mis abuelos son del oriente de Bolivia, que es una zona un poco más cercana al Amazonas, por lo cual es más común ver animales salvajes, como tigres, como serpientes, anacondas. Te digo todo esto porque mi abuelo cazaba estos animales en su juventud. Él me cuenta que tenía en su casa pieles de tigres, pieles de anacondas, pieles de jabalís, que él cazaba y que él con su mano desollaba y los tenía de adorno. Y era común, era rutinario hacer esto en esa época. Hoy ha cambiado la sociedad. Como decía, es una mínima parte de la sociedad a la que se dedica a esto ya como un tema para la supervivencia humana. Ya es cada vez menor la caza deportiva legal, porque obviamente cazar por deporte no tiene sentido, ¿verdad? No tiene sentido, pero tenemos el poder de decidir sobre la vida de alguien, a eso quería llegar. Tenemos el poder de decidir si hago que crezca y florezca la vida de un ser o se la quito. ¿Y cómo se la quito? ¿Con tortura, con dolor, con heridas? Y así mismo como es con los animales, es con la gente. Tienes el poder de influir sobre la gente, sobre todo tu familia, el círculo cercano, más aún cuando ya esta gente depende de ti, esposa e hijos. Aquí les voy a hablar a los hombres, los que deberíamos ser la cabeza del hogar, los que cuiden y protejan ese hogar, que protejan a la esposa, que direccionen, guíen y den estructura de carácter a los hijos, que muchas veces utilizamos nuestro poder, que está por encima del de ellos, para dañarlos en lugar de hacerlos crecer. Hablé en otros episodios de que uno de los factores comunes que encontré en personas que habían hecho cosas terribles, que eran asesinos en serie, que era gente con trastornos psicológicos, que hacía daño a mucha gente, eran problemas en la casa, porque un padre que tenía poder no lo usó de forma correcta y eso influenció al hijo. Tal vez tú sientas que no tienes poder, que no eres un gerente, que no eres un empresario exitoso, pero tienes un poder y ese poder es de influenciar a tu entorno. Cómo lo hagas es tu responsabilidad. Así como diría Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Tengo el poder de alguien más en mis manos. Hablábamos hace un tiempo con mi esposa hablando de los animales. Ella me contaba muy triste que en su niñez, por ignorancia,
porque no se le había enseñado, porque mi esposa también viene del oriente de Bolivia, que es una zona mucho más rústica, digamos, en ese tipo de cosas. Hoy no, hoy ha evolucionado la sociedad, pero en ese momento era mucho más rústico todo. Y pues el cuidado de los animales era igual, muy rústico. Ella tenía una perrita que no cuidaba. La perrita se llenó de garrapatas, se contagió en el patio, pero nunca así hicieron nada al respecto. Y la perrita falleció por la cantidad inmensa que tenía de garrapatas y el poco cuidado que se le dio. Mi esposa era niña cuando sucedió esto. Y ella hoy ya de adulta me cuenta con pesar esto y se arrepiente de no haber hecho más. Pero en ese momento, por la ignorancia, utilizó, o más bien no utilizó, el poder que tenía de ayudar a esa vida. Obvio, mi esposa era niña, pero aún así tuvo una implicancia sobre la vida de un ser. Es duro, pero así funciona. Todos tenemos la capacidad de influir sobre la vida de los demás. ¿Cómo lo hagamos? Depende de nosotros y al servicio de quién vamos a poner el poder que tenemos. O puedes poner tu poder al servicio de la gente para ayudar y beneficiar a los demás, guiarlos, empoderarlos, ser tú un apoyo, como diría la Biblia, una luz, una bendición, una sal para los demás, o puedes utilizar tu poder para tu propio beneficio. Típico de películas de superhéroes, ¿verdad? El superhéroe que decide negarse a sí mismo por amor a la gente. ¿Qué es lo que pasa? Una película antes de la que se está estrenando de Spider-Man. Si no la viste, te voy a spoilear un poco, ni modo. En esta película, la anterior a la que se está estrenando hoy, en esa película, Spider-Man o Peter Parker decide hacer que toda la gente se olvide de que él existe, de que Peter Parker existe, para de esa manera proteger a sus conocidos, a su familia, a su entorno. Entonces él solicita un hechizo y todo el mundo se olvida de él. Sacrifica, tiene el poder, él tiene el poder de decidir qué hacer y decide por el bienestar de los demás, no por el suyo mismo. Era más fácil y más cómodo decir, pues yo soy Spider-Man, ¿qué me importa los demás? Yo quiero estar al lado de Mary Jane, ¿qué me importa los demás? Pues sigamos así. O podía usar su poder para egoísmo o podía usar su poder para beneficio de otros. Y aquí te voy a hablar un poco más guiado en la Biblia. Uno de los principios de la Biblia, si resumimos la esencia de Dios, dice en la Biblia que Dios es amor. No dice que actúa en amor, no dice que todas las cosas que nos las da con amor, con cariño, no. Dice Dios es. Eso quiere decir que en su esencia, en su naturaleza, en su ser, hay amor. No solo hay, es amor. Entonces me sorprende que la naturaleza de Dios, su esencia definida por la Biblia es amor. Y cuando definimos qué es el amor, es básicamente cuidar y proteger a los demás. Dejar de pensar tanto en mí y pensar un poco más en los demás. Eso es amar. Amar es darme, sin esperar muchas veces nada a cambio. Entonces, uno de los principios bíblicos que se nos enseña y que entendemos cómo actúa a través de su esencia Dios, no es que nos dice, trabajemos en tratar de ser amorosos. No, Él es amor. Todo lo que hace está en su esencia. El amor está en su esencia. Todo lo que hace es con amor, es por el bienestar de otros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Hoy yo soy padre de familia. Honestamente, yo no daría a mi hijo por la vida de nadie más. Porque es mi hijo. Pero Dios lo hace. ¿Te das cuenta de eso? O sea, realmente Él decidió que su poder beneficie a otros. Podía haber sido egoísta. Y ahora, te voy a dar un principio satánico. Dun, dun, dun. Un principio satánico. Y de hecho el satanismo, parte de lo que es el satanismo, no es tanto la adoración a Satán, sino la adoración a ti mismo. Tú eres el centro del universo, de la vida, de
tus decisiones. Tú eres el centro. Esa es la filosofía satanista. Si algo te gusta hacer, hazlo. Si algo te hace sentir bien, hazlo. Satisfácete a ti mismo. Que si te das cuenta, es todo lo opuesto a lo que enseña la Biblia y lo que enseña Dios. Dios te enseña, date por los demás. ¿Cómo se resumen los mandamientos? Le preguntaron a Jesús en la Biblia. Y él los resume. Todos los mandamientos de la Biblia. Ojo, los 10 mandamientos que son la base del primero de la cultura judía, que era en ese momento, de los escogidos de Israel, y hoy de la iglesia cristiana. Esos 10 mandamientos que tienen una implicación que en otro momento te contaré, en otro video te contaré, pero te spoileo. Los mandamientos no fueron hechos para cumplirse. Puede sonar a apostasía esto que estoy diciendo, puede sonar a herejía, pero hay una razón. Dios no las creó para que lo cumplas necesariamente, sino lo creó como una medida, como un sistema de medida. Es un spoiler esto, ¿listo? Es un easter egg, como hay en las películas. En otro episodio te cuento qué significa eso. Volviendo al tema. Jesús resume todos estos mandamientos que dicen: no matarás, amarás a tu prójimo, no tendrás otros dioses, respeta a tus padres, qué sé yo, tantas cosas, ¿verdad? Todo eso lo resume en amar a Dios por sobre todo, con toda tu alma, tu mente, todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Todo lo que engloba la voluntad de Dios se divide o se resume en amor, en darse por los demás. Ya deja de pensar tanto en ti, da a los demás. Deja de sufrir tanto, da a los demás. Deja de pensar solo en ti, en enriquecerte, en tus bendiciones, en tu dinero, en tus problemas, en tus circunstancias. Tú, yo. ¿Verdad? Yo. Necesito para mí. Ponte a pensar, las veces que buscas a Dios, te lo digo porque a mí me pasa mucho. Las veces que buscamos a Dios con más ahínco es cuando necesitamos algo. Cuando nos está yendo muy mal. Cuando estás endeudado, no sabes, no tienes salida. Dios, ayúdame. Cuando estás asustado, estás en un callejón y de pronto aparecen 2 personas. Dios, ayúdame. Cuando te detectan una enfermedad. Dios, ayúdame. Ayúdame. Solucioname. Saname. Dame. Yo. Son muy pocas las veces que buscamos a Dios para que ayude a alguien más. Genuinamente. Muy pocas. Y ese es un punto importante para analizar. Cuando utilizamos nuestro poder para nuestro beneficio, terminamos dañando a otros, porque nos ponemos nosotros por encima de otro. Yo pongo mi voluntad, mi deseo, mi egoísmo, mi ego, mi voluntad, mi imagen por encima de otros. Y no me importa ya cruzar límites, no me importa dañar a los demás. Vuelvo al ejemplo del perrito y esta persona que lo arrastró con su auto. Puso primero su enojo, su rabia contra ese ser humano, contra ese ser vivo, contra ese perrito. Puso por encima sus emociones, por encima de una vida. Es decir, que para esa persona, en su criterio, en su escala de valores, valía más cómo me siento ahorita y descargar mi ira que una vida. Es egoísmo neto, principio satánico. Egoísmo. O recoges o desparramas, dice en la Biblia. O eres egoísta o no lo eres. Tus decisiones o ahí van a ayudar a alguien o te van a ayudar a ti mismo. ¿Y por qué yo debería preocuparme de los otros y ponerme a mí en segundo plano? ¿Por qué? ¿Qué me hizo el mundo? Y la verdad es que nada. Es más, la mayoría de tus sacrificios altruistas, la mayoría de tus sacrificios por el bienestar común, por la sociedad, no se van a enterar. Es más, hasta te van a reprochar por qué diste tan poco. Da rabia, da ganas de no dar. Prefiero para eso dedicarme a mí mismo y cuidar de mí mismo. Pero una vez más, un gran poder
conlleva una gran responsabilidad. No se trata solo de que quieras o no quieras hacerlo. Spider-Man seguramente no quería dejar a Mary Jane. Seguramente no quería dejar de existir socialmente. Seguramente quería tener una vida normal, poder ir a una fiesta, poder disfrutar, pasar la universidad, tener experiencias, pero no se trató de lo que quería para su bien, sino de lo que era mejor, de lo que era más correcto. Entonces, no siempre se trata de lo que tú quieres lograr, de lo que sientes hacer, de lo que te guste hacer, de cómo te guste sentirte, sino de qué efecto va a tener esta decisión sobre la vida de los demás. ¿Qué efecto va a tener lo que decidas hacer hoy sobre la gente que te sigue, sobre la gente que te ve, sobre el hijo que tienes? ¿Qué efecto va a tener que tú seas un padre ausente? ¿Qué efecto va a tener que cada vez que haga algo malo lo muelas a palos? ¿Qué efecto va a tener sobre su vida? ¿En base a qué estás tomando esa decisión de molerlo a palos? ¿En base a cómo te sientes? ¿En base a tu enojo y tu frustración? ¿O en base a su bienestar? ¿Te das cuenta? ¿Qué efecto va a tener que decidas dejar a tu mujer? ¿Qué efecto va a tener que decidas hacer trampa para escalar? Manipular la verdad para que salga un proyecto. ¿Qué efecto va a tener? Tal vez digas, es que no estoy haciendo daño a nadie. ¿Quién dice? ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo sabes hasta el alcance de las decisiones que estás tomando? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes el efecto que va a tener esto sobre la gente? No puedes controlar muchas cosas. Entonces es importante sentarme y decir, ¿qué va a suceder si hago esto? ¿Realmente es lo mejor? ¿Realmente las consecuencias van a ser las mejores? ¿Qué hubiera pasado si los padres de Jeffrey Dahmer hubieran sido diferentes? Hubieran tenido principios, hubieran decidido tener un hogar sano. Si se hubieran dado cuenta que a su hijo le gustaba descuartizar animales cuando era un niño y que eso no era normal y hubieran hecho algo al respecto, probablemente muchas vidas se hubieran salvado de las manos de un trastornado Jeffrey Dahmer. ¿Te das cuenta? Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No es porque te guste, no es porque quieras, no es porque sientas emoción de hacer algo. Es porque el poder que tengo tiene una responsabilidad. Hoy yo soy padre, soy esposo, tengo un poder. Tengo 2 personas a mi cargo, cuyas vidas, cuya calidad de vida y cuyo destino dependen de mí. No porque yo sea Dios, sino porque yo soy el que protege y ama mi casa. Las decisiones que yo tome van a tener un impacto directo sobre la vida de mi esposa y de mi hijo. Decisiones incluso pequeñas. Mi hijo repite y copia todo lo que hago yo. Todo lo que me ve hacer lo copia. Como camino, lo copia. Como hablo, lo copia. Porque ahorita ese es su rol, ese es su momento de desarrollo. Él está desarrollando su cerebro, su ser, está aprendiendo del mundo, está descubriendo el mundo y el ejemplo que tiene para ser un hombre soy yo. Su mamá es una madre 100 puntos. Ella hace su rol de madre, ella es el amor, ella es el cariño, ella es la cobertura emocional, ella es el soporte del hogar. Por supuesto que sí, y lo hace a mil maravillas mi esposa. Pero mi rol como padre es guiar a mi hijo, es darle identidad. Y es una responsabilidad muy fuerte, porque todo lo que yo haga, él lo va a ver como un ejemplo, lo bueno y lo malo. Ese es el poder. Tal vez no tengas hijos, tal vez no tengas esposa, pero tienes un entorno, tienes amigos, tienes redes sociales. El impacto de lo que digas, lo que hagas, lo que muestres, tú nunca sabes hasta dónde va a llegar.
Tú nunca sabes hasta qué punto pueden llegar tus decisiones. Y no es fácil convertirse en superhéroe. Ser superhéroe es mucho más que el traje, que los superpoderes. Creo que un superhéroe de la vida real es el que decide por encima de su bienestar y sus beneficios y sus caprichos, decide por el bien común. Decide lo que es correcto por encima de lo que quiere. Decide no hacer trampa, sino hacer lo correcto. Eso es lo que cambia y transforma a un verdadero diamante. Entonces, quiero terminar este podcast con una parábola que está en la Biblia. Se llama la parábola de los talentos. Y en la Biblia lo pone como tal, talentos. Hay muchos estudios que sugieren que talento se refería a dinero, a una moneda de la época. Hay muchos estudios que dicen que se refiere netamente a un talento, qué sé yo, una habilidad de la gente. Pero pienso que sirve para todo. Justamente creo que por eso Jesús usó un ejemplo muy subjetivo para que lo podamos aplicar a diferentes áreas. En la parábola de los talentos dice que el señor de 3 personas se iba a ir de viaje y les deja encargados talentos a cada uno, y hay un punto importante que se resalta en este verso que dice, les dejó a cada uno, a uno 5, a otro 3 y a otro 1 talento, conforme a su capacidad. Punto importantísimo en la historia, porque no les dio por dar, no les dio al azar. Era más fácil, si eran 3, darles 3, 3, 3 y a uno 4 y ya está, era mucho más equitativo. Pero les dio 5, 3, 1. Eran 9, ¿verdad? Entonces hubiera sido 3, 3, 3. Hubiera sido equitativo. Pero les dio 5, 3, 1. ¿Por qué lo haría así? Conforme a su capacidad. El que tenía 1 no estaba capacitado para tener 3, mucho menos 5. Y el que tenía 3 no estaba capacitado para tener 5. ¿Y cómo podemos comprobar esta teoría? Porque él les dice, cuiden esto, trabájenlo, háganlo multiplicar y cuando yo vuelva, me lo devuelven. Pasa el tiempo, él va y les pide, bueno, devuélvanme, ahora sí, ya volví. ¿Cómo les fue con los talentos que les di? El que había recibido 5 lo duplicó y tenía 10. Le dice, bien, aquí está, lo invertí, lo trabajé, lo moví, ahora tienes 10. El que tenía 3 también hace lo propio, lo multiplica y se convierten en 6. Pero el que tenía 1 lo oculta y no lo multiplica, queda solo 1. Y le dices que me daba miedo, yo sé cómo eres, me daba miedo y preferí ocultarlo y no hice nada. Y el Señor se enoja, le quita al de 1 y se la da al de 10. No se la da al de 6 para que sea más equilibrado, no, porque Él da conforme a la capacidad. Y aquí viene la aplicación a lo que estoy hablando, al tema que hemos desarrollado hoy. El tema es, ¿qué capacidad tienes hoy? Si tú quieres crecer, quieres un estado de vida mejor, quieres una mayor capacidad económica, quieres un estilo de vida más amplio, ¿tienes la capacidad? ¿Tienes la capacidad de administrar más talento? O, en las palabras que usé para el podcast hoy, ¿tienes la capacidad de administrar más poder? Porque ¿cómo estás usando el poder que tienes hoy? Si tienes un talento y no lo cuidas, prefieres moverte por emociones, por tus caprichos, por tus gustos, en vez de en pro de otros, y no crece tu talento, ¿en qué momento tú esperas que alguien te dé más? Si no eres un padre consciente, un esposo consciente que cuida y protege como padre, como esposo, como en la cabeza de ese hogar, si no lo haces, por más de que vivas en una casa pequeña, por más de que no tengas el dinero que quisieras, pero das lo mejor de ti. Si no lo haces, ¿cómo esperas crecer? ¿Cómo esperas que te llegue más? Si más bien estás dañando a otros, si en lugar de multiplicar tus talentos están reduciendo,
¿cómo esperas crecer? El egoísmo lo que termina haciendo es eso. Termina dañándote, alejándote de otros, afectando tus relaciones, afectando tu autoestima, tu reputación, afectando tus oportunidades, porque estás tan enfocado en ti que te olvidas que esto es trabajo de equipo, que somos sociedad, que no se puede vivir aislado, que hoy para crecer en este año 2026 es a través de la gente, no usándolos para tu beneficio, sino apoyándonos, creciendo mutuamente. Así se desarrolla sociedad. Entonces, para mí, la parábola de los talentos es poderosa para entender que tengo que ser responsable con mi poder. Así tenga un poder, así tenga 3, así tenga 5, tengo que dar lo mejor de mí para brillar, porque si quiero crecer, si quiero que me lleguen más talentos, tengo que hacer que los que tengo hoy exploten, pues, ¿no? ¿Quieres más? Entonces, da más, cuida más, protege más, piensa más en los demás que en ti mismo. Y cierro con esta definición de humildad que me cambió la percepción de esa palabra. Porque todos cuando pensamos en alguien humilde, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Piensas en alguien humilde y te imaginas una viejita, ¿no? Toda sentadita en una sillita, toda desguañangada, con sus trapitos viejos. Ahí dices, ay, qué humilde, pobrecita, una humilde viejita. Eso es lo que viene a nuestra mente cuando pensamos en humildad. Pero lo que realmente es la humildad es dejar de pensar tanto en ti y pensar más en los demás. Y hasta rima. Dejar de pensar tanto en ti y pensar más en otros. Eso es, más en los demás. Eso es humildad real, porque yo sé que tengo un poder que podría usar para mi beneficio y que me importan los demás. Pero decido usar mi poder con responsabilidad. Y soy humilde en saber que tengo poder, pero lo pongo al servicio de otros. Yo me pongo al servicio de otros. ¿Hace cuánto no haces algo de manera desinteresada por alguien más? ¿Hace cuánto no ayudas a alguien? Vemos constantemente las redes sociales cuando hay algún problema, una discusión, un robo, un accidente. Son muy pocas las personas que actúan y ayudan. La mayoría se dedica a grabar, a subirlo a sus redes y crearse un video viral para su beneficio. Pero no se preocupan de esa gente que está sufriendo. ¿Te das cuenta? Así que amemos más, querramos más, demos más, porque un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Espero que te haya gustado este episodio. Como sabes, estoy en todas las redes sociales como Daniel Cabrera. Puedes seguir a Diamantes en Bruto también. Estoy ya haciendo cursos y esto me emociona. Estoy haciendo cursos de desarrollo personal, de desarrollo integral, de desarrollo corporativo. Entonces, muy feliz por todas las puertas que se están abriendo. Ya te irás enterando. Se lanza ya ahora sí, por fin. Hace varios videos que vengo anunciando el curso gratuito de Eleva el nivel de tu vida. Ahora se viene, sí o sí, se viene con todo en pocos días. Todavía tienes chance de inscribirte. Los que ya están en el grupo pues van a recibir una información muy bonita. Y sigamos brillando pues. Disfrutemos la vida. Disfrutemos del poder que tenemos. Aún sea 1, aún sea 3, aún sea 5. Disfrútalo y da lo mejor de ti. Que tengas un hermoso descanso, que Dios te bendiga y será hasta otro episodio. A seguir brillando. ¡Chao!